Trabajadores de Colorado, como en el resto del país, salieron a las calles a alzar su voz por un aumento en el sueldo mínimo y el derecho a sindicalizarse sin represalias. Karen Vega nos cuenta cómo la protesta terminó en arrestos en el siguiente reporte. Trabajadores sindicalistas en todo el país y Colorado realizaron manifestaciones exigiendo un aumento del sueldo mínimo a $15 la hora. Con pancartas en mano, los obreros llenaron las calles de Colfax y Pennsylvania en el centro de Denver. El mensaje era el mismo en otras 150 ciudades del país. Estamos aquí en huelga para exigir que nos paguen a $15 la hora y un derecho a un sindicato. Las marchas en Denver comenzaron desde temprano, sin embargo fue en la tarde de este jueves que las autoridades arrestaron al menos 3 personas durante un acto de desobediencia civil. Vamos a formar una marcha, vamos a tomar el McDonald's, vamos a entrar, porque esto se viene haciendo desde 2012 y la corporación de McDonald's ya está enterada y no ha hecho por nada. Entonces tenemos un sueldo muy bajo y apenas nos alcanza para pagar la renta, para pagar los biles, gasolina. Según organizadores del evento, al menos 100 personas marcharon desde temprano pidiendo lo que ellos consideran es un sueldo digno para mantenerse a ellos mismos y a sus familias para empresas que tienen billones de dólares en ganancias. Lo que nos pagan no podemos cubrir todos los gastos. Hay útiles de la escuela, pues ropa para los niños y es muy poco lo que nos pagan. Actualmente, el sueldo promedio de un trabajador en la industria de comida rápida es de $9 la hora, equivalente a un salario de $18,500 al año. Según la oficina del censo, esto es $4,500 menos que el nivel de pobreza, el cual es de $23,000 para una familia de 4. Hasta aquí mi informe. Karen Vega, Noticias Colorado. Ahora regreso a los estudios. Muchas gracias a Karen Vega por esa información.